Quinto, la decoherencia de la física cuántica adolece de parálisis paradigmática. El conocimiento actual de lo físico es dado por las disciplinas científicas que se han desarrollado a partir de la física y de la química. Estas han servido de base para el desarrollo de las demás disciplinas de la ciencia fáctica. Nuestra área de interés es el conocimiento verdadero en lo concerniente al origen, naturaleza y destino del ser humano y del universo. Para ella necesitamos conocer los aportes filosóficos extraíbles de la permanente actualización de las disciplinas científicas de más rápido crecimiento, entre otras la cosmología, geología, paleontología, antropología, psicología, neurología, biología, genética, medicina, informática, TICS e ingeniería en sus diversas especialidades. En todas ellas no se habla de espiritualidad y la conciencia mental es considerada un epifenómeno del cerebro, por lo que, siendo la física la fuente primaria de todas las demás disciplinas fácticas y siendo reduccionistamente materialista, todas las demás lo son y nunca han dado cabida a la espiritualidad. Es decir, no se ha dado cabida al estudio de lo que no es físico en nuestra indivisible realidad holística, empezando por la conciencia y las diferentes formas de pensamientos, que incluyen conocimientos, sentimientos y decisiones, no solamente en los seres biológicos, principalmente de la inteligencia humana. Pues hay un comportamiento inteligente más allá del campo de la psiquis, por ejemplo, en el metabolismo de las células, en las transacciones químicas de moléculas orgánicas e inorgánicas, en la química de los átomos y sus propiedades físicas, y en las transacciones cuánticas de las partículas subatómicas que tanto aprovecha la tecnología digital. La física como disciplina integral se compone de la física clásica newtoniana para el orden del planeta, de la física relativista einsteiniana para el electromagnetismo, la astronomía y la cosmología, y la física cuántica para el orden micro de las partículas cuánticas que integran los átomos y las moléculas. De allí que, dada la situación causada por la decoherencia de los principios de la mecánica cuántica, que origina el problema denunciado por Brian Greene, físico, PhD de la Universidad de Columbia, entre lo ilógico del orden micro y lo lógico del orden macro, la solución al problema requiere un replanteamiento del orden micro desde sus raíces más profundas, como lo son los principios de la física cuántica, los cuales, por su decoherencia, nadie logra entender por qué estos fenómenos se explican así. La decoherencia cuántica es el término aceptado y utilizado por la mecánica cuántica, solo en su expresión matemática, para que, con base a ella, se llegue a explicar la mecanicidad de toda la fenomenología del orden de lo micro de la física cuántica. Repito, en beneficio de los lectores no familiarizados en conceptos cuánticos, mediante la decoherencia cuántica se explica cómo es que las partículas cuánticas se comportan con coherencia matemática al nivel de aproximación necesaria
para su uso tecnológico digital y espacial. Pero estas explicaciones no tienen coherencia lógica. La coherencia matemática equivale a decir que se ha comprobado la efectividad de los valores cuánticos probabilísticamente formulados teóricamente por aproximación matemática dentro de la escala de Planck en los cálculos de la física cuántica que han servido para aplicarlos a la tecnología actual. En campos como la física nuclear y atómica, las telecomunicaciones digitales, el Internet y las redes virtuales, la informática digital computarizada, la medicina nuclear y de diagnóstico escanográfico, la instrumentación electrónica y digital vehicular terrestre, marítima y espacial, la biología molecular, la nanotecnología, la localización GPS y la robótica mecatrónica, incluyendo a los drones. La incoherencia lógica es resultante de las explicaciones dadas en los principios básicos de la física cuántica, principios que sirven de base para explicar los diferentes fenómenos cuánticos. ¿Dios no juega a los dados? Albert Einstein estaba en desacuerdo con las implicancias de la mecánica cuántica y durante muchos años tuvo un debate público con Niels Bohr acerca de cómo interpretar los resultados de ciertos experimentos de la física cuántica. La idea de que solo pueden calcular probabilidades provocaba en Einstein un cierto disgusto que se sintetiza en su famosa frase «Dios no juega a los dados», a lo que Bohr respondió «Señor Einstein, deje de decirle a Dios lo que debe hacer». Estas explicaciones incoherentes se han llegado a aceptar sin ser entendidas desde la época del segundo tercio del siglo XX por la Escuela de Copenhague, nombre dado desde esa época a la institución que albergó a los físicos cuánticos liderados por Niels Bohr y cuya influencia reduccionista de no aceptar el estudio de variables no locales que hizo que Einstein se alejara para siempre de dicha escuela. Lo dado por Bohr se ha mantenido oficialmente hasta el presente en todos los niveles de la academia, al aplicarlas para describir la mecanicidad del comportamiento más fundamental de las partículas cuánticas. Por ser ilógicas, no pueden ser comprendidas por los estudiantes de la física, tampoco por los mismos científicos, ni por connotados académicos, y tienen serios problemas de formulación e interpretación a nivel filosófico, cuya base es la lógica. 5.1. La historia de la decoherencia cuántica. En 1935, Einstein, con Podolsky y Rosen, propusieron a los físicos de la mecánica cuántica, liderada por Niels Bohr, principal figura de la renombrada Escuela de Copenhague, cuna de la mecánica cuántica, su efecto conocido como EPR, por Einstein, Podolsky y Rosen, propuesta bajo la cual la partícula cuántica se comunicaba cuasi instantáneamente a velocidades más rápidas que la luz. Es decir, que, habiendo sido aceptada la teoría de la relatividad por la ciencia oficial, debido a esta teoría, nada físico podía ser más rápido que la luz. No obstante, el efecto
EPR introducía un nuevo elemento más rápido que la luz, y por ende este elemento ya no pertenecería al orden de lo físico. Niels Bohr y su escuela de Copenhague llamaron a este nuevo elemento no físico una variable no local, y debido a que ellos eran científicamente físicos, creyeron y han seguido haciendo creer que los físicos solo debían o podían trabajar con variables físicas, a las que llamaban variables locales. Decidieron rechazar la propuesta EPR dentro de la mecánica cuántica, porque introducía una variable no local. Desde ese entonces y hasta su muerte en 1955, Einstein se vio obligado a permanecer alejado de Bohr y de su escuela, no sin antes advertir que mientras la mecánica cuántica no acepte introducir variables no locales, continuará siendo una ciencia incompleta. 5.2. La problemática que causa la decoherencia cuántica. Cabe mencionar que la casi totalidad de libros académicos sobre la física cuántica omiten tratar el lado lingüístico y filosófico del problema de la decoherencia y reducen el término a un concepto que obedece a un conjunto de formulaciones matemáticas para simular cuantitativamente con éxito aproximaciones de la fenomenología cuántica, cuyos resultados son físicamente observables, mas no así sus procesos, que son del orden de lo micro. A mediados del 2012 me atreví a redactar una explicación racional accesible al entendimiento de los no iniciados sobre la decoherencia cuántica en Wikipedia, el cual duró publicado en la red alrededor de medio año, hasta que finalmente, por acción de algún físico ortodoxo, fue nuevamente reemplazada por una más extensa explicación de puras formulaciones matemáticas que oculta la incoherencia lógica de la decoherencia cuántica, producto del cientificismo reduccionista, la cual puede ser accedida al pedir al buscador por decoherencia cuántica. Encontrará una advertencia, que la versión puede ser revisada por considerarse que puede parecer muy técnica. Obviamente, así ha venido pasando desapercibida la incoherencia lógica de las explicaciones dadas en los principios básicos de la mecánica cuántica, eludiendo a hurtadillas el problema creado por haberse establecido dentro de los principios de la mecánica cuántica explicaciones ilógicas e incomprensibles derivadas de la decoherencia, que obedece a su propio enfoque reduccionistamente materialista. En su libro El Gran Diseño, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, mundialmente conocidos y respetados en el campo de la física actual, ponen los conceptos básicos de la fenomenología cuántica al alcance de la gran mayoría no iniciada en la física cuántica y evidencian la problemática de la decoherencia con notable claridad en los siguientes apartes del citado libro, algunos de los cuales repito en aras de hacer completo el ejercicio de reproducir y comentar las citas pertinentes. De hecho, una vez Feynman escribió:
Creo que puedo afirmar con seguridad que nadie comprende la física cuántica. Pero la física cuántica concuerda con las observaciones, tomado de la página 85 del libro. Repito mi comentario. El hecho de que las formulaciones matemáticas concuerden por efectiva aproximación con las observaciones de las prácticas empíricas no valida las incomprensibles explicaciones contenidas en sus principios. Vale destacar que, como lo anota Wikipedia, el aporte de Richard Feynman, notable físico norteamericano que vivió entre 1918 y 1988, es reconocido, entre otros temas, por la formulación gráfica de trayectorias integrales en la mecánica cuántica y otros trabajos para el mejor conocimiento de la física de partículas cuánticas, siendo co-ganador del Premio Nobel de la Física en 1965 por su contribución en el conocimiento de la electrodinámica cuántica. Al hablar sobre el fenómeno de coherentemente explicado por el principio de interferencia cuántica, Hawking y Mlodinow dicen: parece como si en algún punto de su viaje desde la fuente a la pantalla, las partículas adquirieran información sobre las dos rendijas. Inteligencia espiritual facilita la comprensión de esta adquisición como parte de la comunicación entre las mentes cuánticas que hacen parte de su propuesta sobre espiritualidad cuántica. Este tipo de comportamiento es drásticamente diferente de la manera en que las cosas parecen comportarse en la vida cotidiana. La cita fue tomada de la página 86 del citado libro. Las palabras en negrilla y aquellas entre guiones, en letra menuda y sin cursiva, no son del texto original y sirven para la mejor comprensión de mis comentarios que creo oportuno, lo cual también se aplica a las citas siguientes y con cursiva en los párrafos siguientes. Nótese que, para que una partícula adquiera información sobre cómo pasar a través de dos rendijas, debe tener, a nivel cuántico, alguna capacidad mental de percibir tal información y procesarla para comportarse fenomenológicamente de acuerdo a las leyes deterministas de la física, lo que implicaría reconocer alguna forma de mente cuántica con conciencia cuántica, cuya naturaleza no ha sido hallada físicamente. Es decir que la mente y su respectiva conciencia serían de naturaleza no física o metafísica, como implícitamente lo sugirió el efecto EPR, avalado por el experimento fáctico de David Bohm, los cálculos matemáticos de J.S. Bell y el experimento óptico de A. Aspen que mencioné previamente. La consideración y desarrollo del estudio de la mente cuántica implicaría introducir variables no locales que romperían el límite impuesto y conservado dentro del absurdo por el generalizado paradigma de la decoherencia, que es reduccionistamente materialista, adoptado por la mecánica cuántica. Hawking y Mlodinow continúan. En la interpretación de Feynman, las matemáticas y la imagen física son diferentes a la formulación original de la física cuántica, pero las predicaciones son las mismas.
En el experimento de la doble rendija, la interpretación de Feynman significa que las partículas toman no solo caminos que solo pasan por la rendija de la derecha o solo por la de la izquierda, sino también caminos que pasan por la rendija izquierda y a continuación se enhebran por la rendija derecha y después pasan de nuevo por la rendija izquierda. Caminos que visitan el restaurante que sirve grandes calamares al curry y después da varias vueltas alrededor de Júpiter antes de regresar a casa, e incluso caminos que cruzan el universo y regresan aquí. En la siguiente cita, tomada de las páginas 87 y 88 del libro de Hawking y Mlodinow, introduzco mis comentarios con letra menuda entre guiones y sin cursiva. Eso, en la interpretación de Feynman, explica cómo la partícula adquiere información, que requiere para hacerlo que cada partícula tenga mente cuántica, la partícula que origina la información y de otras que la reciben. ¿Sobre qué rendijas están abiertas? Cuando solo una rendija está abierta, todos los caminos pasan por ella, pero cuando las dos rendijas están abiertas, los caminos en que la partícula pasa por una rendija pueden interferir con los caminos en que pasa por la otra, causando así la interferencia. Puede sonar rebuscado, pero para los propósitos de la física más fundamental llevada a cabo en la actualidad y para los propósitos del presente libro, la formulación de Feynman ha demostrado ser más útil que la formulación original de la física cuántica. La interpretación de Feynman de la realidad cuántica resulta crucial para comprender las teorías que pronto presentaremos, de manera que vale la pena tomarse algún tiempo para hacerse una idea intuitiva de su funcionamiento. La diferencia está en que la visión newtoniana es lógica y la cuántica es ilógica. Nuevamente, obsérvese lo incomprensible de las explicaciones dadas en las citas que preceden. No reconocen la presencia de mentes cuánticas en las partículas y pese a ello, reiteradamente sugieren la capacidad de las partículas cuánticas de obtener información. Esta, lógicamente, debe ser procesada con algún tipo de inteligencia a nivel cuántico. Por eso, inteligencia espiritual llama a esta inteligencia mente cuántica. Y en la página 89 del citado libro, la interpretación de Feynman proporciona una imagen especialmente clara sobre cómo una visión newtoniana del mundo puede surgir de la física cuántica que parece tan diferente. Dado que nadie ha podido ni puede ver un electrón, ni un quark, ni una partícula cuántica, la idea de su funcionamiento tiene que ser producto de la intuición de quienes la formularon, ideas que, limitadas por la naturaleza reduccionistamente materialista de su metodología, se vieron forzadas a ser decoherentes y ha dado pie a los enunciados incomprensibles de los principios de la mecánica cuántica. De allí la dificultad de explicar únicamente con variables locales los fenómenos cuánticos que rayan en el límite de lo micro, a tamaños conocidos como la escala de Planck, cuyos valores, como ya lo dije, contienen un orden de magnitud de 34 ceros después del punto decimal antes de la primera cifra significativa.
o sea, el borde del paradigma de las variables físicas o locales de la mecánica cuántica, cuando la fenomenología observada en las partículas cuánticas implica la capacidad no física de obtener y procesar información. Desde que no es posible observar de manera palpable ningún fenómeno cuántico, por lo diminuto del orden de magnitud implicado, la mecánica cuántica coherentemente ha dado cabida al formular sus principios a extrañas e incomprensibles explicaciones sobre la trayectoria de las partículas cuánticas, explicaciones que están contenidas en la formulación de los principios de la mecánica cuántica que explicaremos un poco más adelante. Así, bajo la reduccionista limitación de hacer uso solamente de variables locales, tan solo se ha podido establecer posibles interpretaciones y predecir, con suficiente grado de aproximación, resultados de tales fenómenos para su efectiva aplicación tecnológica, sin recurrir a la expansión del conocimiento científico hacia el holismo, en ese diminuto y extremo orden de magnitud dado por la escala de Planck. No se pueden explicar los procesos cuánticos con la lógica que requiere el conocimiento humano, lógica que sí se ha venido aplicando en el orden macro a todo lo largo de las diversas disciplinas de la ciencia, incluyendo la física clásica newtoniana y la relativista einsteiniana. Según las declaraciones personales dadas en la película documental que busca entender la conciencia, globalmente difundida con el título de What the Bleep Do We Know? ¿Qué rayos sabemos?, figuran las afirmaciones emitidas por académicos de avanzada que denuncian lo ilógico de la física cuántica. Entre ellos cabe mencionar los siguientes nombres: David Albert, Ph.D., profesor y director de Fundamentos de la Física de la Universidad de Columbia; Jeffrey Satinover, M.D., expositor honorífico en Psicología y Religión de la Universidad de Harvard, profesor de Física de la Universidad de Yale, miembro del Grupo Yale de Teóricos en Física de Materia Condensada, presidente de la Fundación Carl Jung y autor del libro El cerebro cuántico; William Tiller, Ph.D., profesor emérito de Ciencias Materiales e Ingeniería de la Universidad de Stanford; y Fred Alan Wolf, Ph.D., autor y expositor sobre temas filosóficos de la física, organizador del citado documental. Reflejando todo lo anterior, Brian Greene, Ph.D. de la Universidad de Columbia, en el video documental El Universo Elegante, producido por Nova y difundido globalmente, pone en evidencia, como ya he dicho, lo que se considera el problema más grande de la ciencia de hoy: cómo resolver la contradicción que existe entre las explicaciones lógicas de la ciencia de lo macro y las explicaciones ilógicas de la ciencia de lo micro, estas últimas obviamente causadas por la decoherencia.